Le decíamos que íbamos a hablar a fondo con el tema minero. Está con nosotros el ministro de Minería, Alberto Hensel, y también está el fiscal de Estado, Jorge Albo. Doctor, usted estuvo participando de lo que ha sido esta presentación, la provincia de San Juan. En realidad, la Corte Suprema de Justicia ha dado una resolución. ¿Por qué no nos explica el marco para poder entenderlo? Bueno, previamente a darle el marco legal es necesario recordar o advertir de que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido bastante dramatizada por los medios nacionales. Se habló de la destrucción de la minería. En realidad no tiene nada de significativo, muy lejos estamos de esa situación, quizás movido por la ignorancia de lo que es el fallo, y si uno advierte, esta ley de glaciares está operativa y vigente de hace muchos años. Las empresas mineras que estaban explotando continúan explotando al día de hoy sin ningún tipo de inconvenientes, y a su vez seguramente el doctor Hensel se explayará más en el tema. Hoy en día hay más de 40 proyectos de exploración minero tendientes a explotar y a actuar en la actividad minera de explotación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha dicho absolutamente nada sobre el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Protección de Glaciares. ¿Por qué razón no ha dicho absolutamente nada? Porque tanto las empresas mineras como la provincia de San Juan, cuando plantearon la acción declarativa de certeza, se olvidaron o no pudieron cumplir dos recaudos formales que hace hincapié la Corte y que son fundamentales, son lo que habilita a la Corte a poder ingresar en el tratamiento de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma legal. ¿Cuál es? Que no existía un litigio, es decir, no había un conflicto de intereses jurídicos contrapuestos entre, por ejemplo, nación o provincia y una ONG. Es decir, aquí confluían los intereses de las empresas mineras y de la provincia de San Juan en forma conjunta. No existía tal litigio. No existía judicial. Contraparte, digamos. Y a su vez, el otro recaudo que era fundamental, que no había una afectación de derechos. Es decir, las empresas mineras en ningún momento pudieron acreditar que esa ley, ese texto que ellos planteaban, la inconstitucionalidad, le vulneraba algún derecho en su explotación minera. Se requiere no un daño consumado, la acreditación de un daño, pero sí un daño en ciernes, es decir, por lo menos cierto, futuro, pero cierto. Por ejemplo, que se haya prohibido la actividad en veladero por la o que le provocara, o que estuviera incluido en alguno de los ambientes prohibidos y que le estuviera provocando que no pudiera explotar esa mina. Eso no se dio en ningún momento. Es más, la ministra Hayton de Nolasco, en su voto individual, expresamente dice que las empresas mineras reconocen que cuando se dicta el inventario de glaciares nacionales dentro del marco de la ley de glaciares, ellos mismos expresan que no les afecta en lo más mínimo y que ellos no se encuentran dentro del marco de protección dentro del inventario nacional de glaciares. Así que la Corte Suprema lo que les dice es no va a entrar en el fondo del asunto porque no se cumple con algunos requisitos que se exigen. Eso es el contenido del verdadero fallo. No hay otra interpretación diversa o distinta más que la que yo le estoy diciendo. Porque uno lee, por ejemplo, Infobae, por poner un diario, decía: con este fallo de la Corte se termina la minería en el país y los ambientalistas van a poder accionar ahora contra las empresas mineras que están en producción. Claro. Eso era en síntesis lo que decía. Habría que preguntarse por qué no actuaron con anterioridad si esta ley se encuentra vigente y operativa desde hace años atrás. Es decir, ¿por qué hoy día con ese fallo? Si ese fallo no dice absolutamente nada sobre el texto que se había impugnado de inconstitucional. Es decir, sigue siendo la misma ley de glaciares que tenía vigencia desde hace 10 años. Exactamente. Entonces, ¿por qué la cuestión nacional? Yo me lo explico desde la ignorancia que tienen los medios nacionales, quizás movidos por intereses de los que yo denomino pseudoambientalistas, que algunos medios también se disfrazan de protectores ambientales y en realidad lo que esconden
que son verdaderos detractores de la actividad minera, pero por un desconocimiento supino en lo que hace al provecho de la actividad minera, quizás por la distancia que tienen con la provincia o con las provincias que realizan esa actividad lícita e industrial, y movido quizás por la ignorancia. Yo creo que más que nada es la ignorancia que Pero tiene. mire, doctor, hay algunas cuestiones que son llamativas, porque creo que la actividad minera no hay que perdonarle una. Es decir, Pelambre, ¿se equivocó o no se equivocó? Lo tendrían que haber multado, quizás la multa que le han puesto a Pachón, pero aparte a Pelambre hay que irle con todo para que ponga plata por lo que hizo. Pero uno ve derrame de petróleo en un río de Mendoza. Ni drama, parece que no es contaminación eso. Glifosato en los campos de soja. A nivel mundial, 3.500 millones de dólares están dando los juicios por todo lo que son los cánceres que produce el glifosato. Acá no es un problema nacional. Quizá porque la soja está más cerca de algunos lados o porque la industria petrolera, y contra la minería hay una campaña muy fuerte de gente que quizás no entiende tanto. Yo creo que hay ignorancia y a su vez hay intereses, porque yo he participado recientemente del Congreso de Derecho Ambiental que se realizó en la provincia de Buenos Aires, y en realidad uno habla con los ambientalistas, los verdaderos ambientalistas que están en el derecho ambiental, y ellos en ningún momento denigran o van en contra de la actividad minera en la medida que sea sustentable conjuntamente con la protección del medio ambiente. Es decir, no son antagónicos, sino que son complementarios uno de otro. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que más allá de lo que resuelve la Corte en su fallo, rechazando el planteo de la acción declarativa de certeza, creo que echa luz sobre distintos aspectos que me parece que son trascendentes y son señales también muy claras de la Corte. En primer lugar, dice que por sí misma la ley de glaciares, por sí sola, no impide el desarrollo de la actividad minera. De hecho, como lo decía recién el doctor Albo, las empresas han seguido operando. En segundo lugar, hace un reconocimiento a los derechos, digamos, las atribuciones que la provincia tiene con relación a sus recursos originarios. Es decir, también es una buena señal. Y la tercera señal, muy importante... Digamos, la provincia es la que tiene el derecho sobre su suelo. Sobre sus recursos y la sobre su ambiente. Sobre el cuidado del medio ambiente. No, sobre los recursos del ambiente de la provincia. Es de la provincia tú. Y el otro aspecto, digamos, es que para poder hacer una valoración sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la norma, es necesario que exista alguna cuestión de carácter contenciosa, litigiosa, digamos, como lo decía el doctor recién. ¿Y esto qué significa? Y esto que significa que, bueno, ya no alcanza solamente con decir tal o cual está violando la ley de glaciares, no, sino que además va a tener que no solo denunciar, sino que también va a tener que probar, va a tener que abrir la jurisdicción y por supuesto allí participaremos todos aquellos que tenemos interés en resolver este tipo de cuestiones. Lo que también quiero dejar en claro es que no se tiene que confundir acá cuál es el eje de la discusión. Nadie está discutiendo en San Juan ni en ninguna provincia cordillerana si se deben proteger o no se deben proteger los glaciares, Es decir, esto no tiene absolutamente nada que ver. Todos somos contestes en que hay que tener una política de protección de los glaciares como reserva de recurso hídrico estratégico. Esto no se discute. Lo que sí se discute es si digamos, la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, ¿está bien?, ha introducido extremos que van más allá de las posibilidades concretas de ser una ley de presupuestos mínimos desde el punto de vista ambiental, cosa que no es así, porque prohíbe actividades. Ya vamos a hablar de eso, pero el fallo, usted que ha estado en contacto con las grandes empresas mineras, ha ido muchas veces a Canadá, por supuesto, a los congresos internacionales, donde se junta todo el mundo minero. ¿Cómo cae este fallo internacionalmente? Es decir, ¿cómo cae en una empresa que dice vamos a invertir 100 millones de dólares en San Juan el año que viene o no? Yo creo que es muy importante que la Corte se haya expedido, después de tantos años que tuvo a estudio este tema. Estamos hablando del año 2011 aproximadamente, sí que ha pasado.
casi 10 años, podríamos decir. Me parece que por eso decía al principio que de una manera hecha luz despeja mucha incertidumbre, porque lo que está diciendo, miren, vamos a hablar de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la norma, y la provincia va a seguir esgrimiendo exactamente los mismos argumentos que expuso al momento de abrir esta instancia que terminó, digamos, en la Corte de Justicia, pero cuando existe un caso concreto, cuando alguien diga, bueno, acá hay una arbitrariedad, hay una ilegalidad, se están afectando derechos, bueno, en ese momento es cuando la Corte va a poder expedirse, en definitiva, sobre el fondo de la cuestión, tal cual hacía referencia recién el doctor Albo. Y me parece que esto es importante, porque en definitiva no es que es un... Digamos, ¿y qué es lo que hay que hacer entonces? Y hay que seguir trabajando, como viene trabajando la provincia de San Juan, cumpliendo con la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, compartiendo el espíritu que está consagrado en el artículo 1 de la ley, y además avanzando no solamente en el inventario, que el inventario de San Juan es mucho más amplio. El inventario de glaciares de San Juan es mucho más amplio que el del propio Yanigla. ¿Cómo repercutir las bolsas internacionales hoy? Finalmente, seguir con los otros niveles que exige la ley para poder determinar avances y retrocesos de los glaciares y, por supuesto, cuál es el nivel de aporte al sistema hídrico, de manera tal de que uno, ante un proyecto determinado, a través del informe de impacto ambiental, al momento de evaluarlo, bueno, efectivamente nosotros podamos tener la información correspondiente vinculada, digamos, al objeto principal de la ley, que es si aporta o no aporta al sistema hídrico, porque la verdad que me parece que nadie discute en esta provincia que tenemos que proteger nuestras fuentes diques para tener agua. Exactamente. ¿Cómo ha repercutido a nivel internacional en las bolsas? Bueno, todavía no tenemos. Pero hoy, si hubiese sido una catástrofe, se hubiese visto. No, se hubiese visto y no ha sido así. Lo que pasa que, bueno, como decía el doctor Albo recién, los medios nacionales salieron a hacer una serie de apreciaciones. Yo no sé de dónde surge que, por ejemplo, nosotros tengamos que revisar 40 proyectos, no en San Juan, ¿no? A nivel país, que estaban en peligro 80.000 puestos de trabajo y 4.000 proyectos. Esto no es así. Esto no es así. Digamos, no tiene absolutamente nada que ver con la mecánica de trabajo que se tiene que llevar adelante entre nación y provincias, digamos, para cumplir con los parámetros ambientales establecidos constitucionalmente. Así que creo que es importante, el fallo es importante y es positivo. Le puedo preguntar a los dos sobre la ley de glaciares, porque lo que no está claro es qué es lo que se considera glaciar y qué es lo que hay que proteger. Bueno, no cabe de ninguna duda, Juan Carlos, que no se puede hacer minería arriba de un glaciar. Pero hay quienes dicen que glaciar también es la formación de hielo que hay. Entonces uno dice, quizás tendríamos que destruir el camino a Mendoza porque está hecho en lugares donde hay hielo permanente. Eso sería resolver la cuestión por el absurdo. Y la verdad que no debemos pretender hacer eso. Es decir, me parece que hay que poner un poco de racionalidad en las cosas. Te digo sin ser muy lejos de poder entender el tema a fondo. Por eso le pregunto, en la práctica, ¿qué es lo que se considera glaciar? Es un cuerpo de hielo perenne. Esa es la definición que está introducida dentro de la ley. Por supuesto que hay algunas otras más. Porque me decía que Suiza se considera a partir de los 7 kilómetros cuadrados. Bueno, claro. En realidad ese es la unidad de medida que se toma y que eso cambia en el derecho comparado. Hay diferencias, por ejemplo, hay países que toman, Canadá creo que 10 hectáreas. El Yaniglia, cuando realizó el inventario de glaciares, tomó la unidad de medida de 1 hectárea, que yo creo que es la más chica que hay en el derecho comparado, la de Argentina. Creo que Chile tiene 1,5 hectáreas. Esa es la unidad de medida que se toma para que el glaciar se contemple la protección del glaciar con su función hídrica, es decir, por el tamaño. Si es un tamaño más pequeño, carece de relevancia hídrica, entonces se toma una unidad de medida que en este caso fue 1 hectárea. Y tenemos los glaciares. Lo que pasa es que la norma, cuando habla de glaciares cubiertos y descubiertos,
también se incluye dentro de esa definición de la ley de glaciares, de protección de glaciares, el glaciar de escombros fósiles. Y el glaciar de escombros fósil carece de relevancia hídrica, no tiene agua. Por lo tanto, estaría dentro de esa protección que en realidad no debería ser. Y lo que carece de mayor definición, que es en realidad lo que puede ahondar en el futuro algún problema, que yo no creo, es en el ambiente periglacial. Porque el ambiente periglacial, la ley lo define como que en la alta montaña son los suelos congelados, y en la baja y media montaña los suelos saturados de hielo. Se imagina que con esa definición es prácticamente toda la cordillera, o sea, y a partir de las prohibiciones deja de ser una ley de presupuestos mínimos porque no le permite a la provincia la complementariedad que le exige el artículo 41 de la Constitución Nacional. Es decir, la reforma del 94, cuando se cambia el esquema de competencia ambiental, y se pasa a un esquema de competencia compartida entre nación y provincia, le permite a la nación dictar la ley de presupuestos mínimos en materia de protección de bosques, de glaciares, pero a su vez le deja, él tiene la obligación, la autonomía a las provincias de ejercer su función complementadora, maximizadora. Por ejemplo, el ejemplo típico es Mendoza. Mendoza maximizó la ley de protección de glaciares prohibiendo la utilización de mercurio en la actividad minera. Eso es maximizarlo dentro de la ley de presupuestos mínimos. Pero del momento que define el ambiente periglacial y lo prohíbe dentro de esa definición, no le permite a la provincia su función complementadora. Avanza sobre la facultad de la provincia. Entonces, bueno, habrá que verse en cada caso particular y una vez que le ocasione alguna vulneración a la provincia en su ejercicio de la autonomía provincial y a la empresa minera dentro de su explotación minera, allí se producirá nuevamente un caso judicial y allí sí deberemos observar qué es lo que resuelve la Corte en esa materia. ¿Hay lugares en donde la provincia los protege más allá de si hay glaciares o no? Por ejemplo, en algún momento se hablaba del Cerro Mercedario, y después dijeron, bueno, el Cerro Mercedario no se toca aunque tenga posibilidades mineras. Exactamente. Ahora en Jáchal el gran debate ha sido con todos los afluentes de Huachi. Es decir, no solo tiene que ver los glaciares para proteger un lugar de que no haya minería. Es que puede estar declarada como reserva, ya sea nacional o provincial, o como parque nacional o provincial. En ese caso no se puede realizar ningún tipo de actividad. Como área protegida también. San Guillermo en la parte del núcleo. Exactamente. Exactamente. Ahí dentro de lo que... Si me permite, me gustaría hacer una pequeña aclaración que me parece importante. Independientemente de lo que se acepta a nivel científico en el orden internacional, San Juan es la única provincia que ha ido un poco más allá todavía. Lo que se ha inventariado tanto en la cuenca del río San Juan como en la cuenca del río Jáchal son todas las crioformas que se encuentran en la cordillera, sean glaciares, glaciares cubiertos, descubiertos, glaciares de escombro, glaciaretes, manchones de nieve, es decir, absolutamente todo. Es decir, y esto nosotros, por eso yo decía al principio que nuestro inventario es mucho más amplio que el del propio Yaniglia, ¿sí? Porque no nos hemos quedado en 1 hectárea, sino que hemos ido hasta la más mínima crioforma que se detecta dentro de la cordillera, de manera tal de que sea objeto de estudio con relación a este régimen de regulación del sistema hídrico que está inserto en la ley de protección de glaciares. Con este inventario que tienen, por ejemplo, Pascualama, Azures, el mismo Pachón, ¿podrían tener minería con todo lo que tienen alrededor? Pero absolutamente. De hecho, la ley tiene una cláusula transitoria, la ley de glaciares, que dice que todos aquellos proyectos que se encuentran en ejecución deben someterse en un plazo de 180 días a una auditoría ambiental para determinar, y es más, dice, dentro de las zonas a las que se refiere el artículo 6, que vendría a ser el área glaciar y periglacial.
Y dice, para determinar si existe alguna afectación significativa. Es más o menos así lo dice. Contrario sensu, se podría interpretar que en las áreas a las que hace referencia el artículo 6, prohibiendo no solamente la minería, sino también la minería, la actividad hidrocarburífera, las obras de arquitectura, obras de infraestructura, que si no existe afectación al ambiente, digamos, al ambiente glaciar o periglaciar, perfectamente se podría desarrollar. Perfectamente. Los cambios de tema, la otra noticia de esta semana es la multa de 41 millones de pesos a la empresa Pachón. Tiene que ver con la escombrera que la mina Pelambres del lado chileno depositó del lado argentino. ¿Por qué la multa es a la empresa Pachón y no a la empresa chilena? Ya se lo explico. Una vez que la autoridad minera tomó conocimiento de la construcción de una escombrera por parte de una empresa chilena en territorio sanjuanino, pero también dentro de una concesión minera otorgada por el gobierno de la provincia de San Juan en favor de Strata Pachón, hoy Pachón Sociedad Anónima, que además es titular del dominio de esos territorios, queda claro que hay una afectación al derecho inminente del Estado sobre su territorio. Es decir, no es una cuestión menor, está afectando la soberanía de nuestra provincia. Es decir, que tiene una gravedad significativa. ¿Qué es lo que hicimos? Abrimos un sumario administrativo y empezamos a realizar toda una investigación, y si uno es concesionario y es dueño y además es guardián de la cosa. Sí, tiene los derechos sobre lo que hay ahí, pero tiene que cuidar. Debió haber puesto inmediatamente en conocimiento de la autoridad provincial la existencia de la escombrera, que ha quedado prácticamente de forma palmaria probado en el sumario administrativo, que comenzó a construirse en el año 2007. Y Strata Pachón, Sociedad Anónima, hoy Pachón, Sociedad Anónima, pone en conocimiento de la autoridad minera recién en el año 2014. Porque se enteró en el 2014. Existiendo. Es decir, es imposible pensar que no tomó conocimiento, porque justamente al pie de esa escombrera hay 3 perforaciones construidas por la propia compañía. Además, hay quienes dicen que yo no sé si es cierto o no, que Pachón en realidad quería venderle el proyecto a Pelambre y que era parte de la negociación hacerse los tontos. Yo no voy a hacer ninguna referencia a ese tema, porque pero yo me trato de... A ver, lo que planteo es que nos estamos basando en documentación, claro, en pruebas contundentes. Hay también un contrato de compraventa, hay un contrato entre, digamos, Strata Pachón y un tercero, que casualmente es por la adquisición de la mina donde está hoy la escombrera, y ahí está incluido en ese contrato una cláusula de indemnidad ambiental, que llama mucho la atención, porque ahí teóricamente no había nada. Entonces, si no hay nada, ¿por qué vamos a incluir una cláusula de indemnidad ambiental en favor del vendedor? Bueno, este tipo de cosas. Y a su vez, una vez determinado la existencia de la escombrera, construida por una empresa chilena en territorio sanjuanino, se le pidió a Strata Pachón, en una resolución de nuestro ministerio, que presentara un plan de manejo ambiental sobre la escombrera y un plan de monitoreo, que todavía estamos esperando. Entonces, no nos quedó otra alternativa ante la negligencia, la actitud omisiva de la compañía, que aplicar una sanción. Esa sanción es la máxima que está prevista en el Código de Minería, en la sección pertinente denominada de la protección ambiental para la actividad minera. Doctor, ¿también han pedido la investigación penal de todo esto? Bueno, está cursándose, cuando lo hicimos parte querellante, hay un proceso penal contra los funcionarios de aquella época en que se construyó la escombrera, tanto los funcionarios de Pelambre en esa época, de Minera Pelambre, como los funcionarios que en esa época estaban de Strata Pachón. Esos algunos están procesados, y yo diría que se sueltan los recursos pertinentes que están
están en trámite. Próximamente el paso que sigue es la indagatoria a todos los funcionarios. Yo me dejó preocupado cuando lo publicamos, porque el primer medio que publicó esto fue el Nuevo Diario, hace bastante. Y obviamente, después de la publicación, le fuimos a preguntar al entonces ministro Saavedra, su antecesor en el cargo. Le dijimos, mire, ¿qué opina de esto? No, no es grave, esto en realidad no es un problema ambiental, esto puede quedar acá. Y yo decía, mire, me parece que si le ponen todas estas toneladas de escombro acá, es grave. Y lo minimizó completamente. Después vino De Santis como fiscal de Estado y dijo, no, miren, hay pedido del gobernador y actuaron y empezaron a actuar en la justicia. Pero la primera respuesta del ministro Saavedra era como era una cuestión menor, que me dejó preocupado en serio. Yo lo que quiero que quede claro es que el mayor interés del Estado sanjuanino, del gobierno de San Juan, no es la multa en sí misma, sino desalentar este tipo de conductas por parte de alguna compañía que pueda creer que se puede hacer lo que se le ocurra. ¿Ven? Sí. Nosotros tenemos que hacer cumplir la ley y tenemos que obviamente hacer respetar los derechos de todos los sanjuaninos, que es lo que hemos plasmado ahí. Por eso le hemos suspendido la evaluación de todos los informes de impacto ambiental que haya presentado Pachón S.A. Hasta tanto se produzca el retiro total de la escombrera, y una vez retirada la escombrera, a partir de estudios calificados, se determine fehacientemente de que no existe ningún tipo de afectación al ambiente sanjuanino. Y además, dictamos la resolución sin perjuicio, sin perjuicio de las acciones que en cualquier otro fuero o jurisdicción pueda presentar la provincia de San Juan o que ya haya presentado. Si tiene apuro o no tiene apuro, pero esto sería otra cuestión, porque yo soy la autoridad ambiental minera, no soy la autoridad de la concesión. Pero en esa resolución lo que hemos hecho... ¿El IPEM es la autoridad de la concesión? No, la autoridad de la concesión es el Consejo de Minería. Entonces le hemos pedido al Consejo de Minería que haga una revisión integral de los derechos, de las concesiones, digamos, de Pachón S.A. y además verifique si se ha cumplido estrictamente con la normativa del Código de Minería con relación a las distintas etapas que conforman la actividad minera, y en tercer lugar, bueno, cuáles han sido los planes de inversión, cuáles han sido los planes de infraestructura, cómo es el tema de las labores legales, las mensuras de las propiedades, para que de una vez por todas podamos determinar si Pachón es un proyecto que, además de haber producido este tipo de hechos que son absolutamente reprochables, es un proyecto que se encuentra solo en los papeles o que está dispuesto a poner al servicio de los sanjuaninos ese recurso que es nuestro y que no puede ser objeto de especulación alguna. El gobernador Uñac dijo en su momento, tanto Pascualama como Pachón van a tener que definirse si se empiezan a explotar o se les pide cierre de mina. Efectivamente. Que no es un tema menor, es bastante plata. Así es. No va a opinar ahora. No, sí puedo opinar, pero no sé si está bien. Se alcanza el tiempo. No, lo dejamos para otro programa. Muchas gracias por, muchas gracias por hablar. Gracias a usted.